Listo. Pues bueno, estamos listos. Muchas gracias, Augusto, por acompañarnos el día de hoy. Ahora, bueno, en esta ocasión el club votó por el tema que es parte de los tópicos que damos aquí en el club como parte de nuestro desarrollo personal y ahora es el turno de Emotional Life. Y bueno, pues Ismael, que es mi amigo, me recomendó mucho contigo, me dijo, es una gran persona, yo sé que él te puede ayudar, al final él es psicólogo y él te puede dar una muy buena orientación para parte de tu club. Así que bueno, pues bienvenido. Siéntete en tu casa, cualquier cosa que necesites, adelante, estamos para poderte apoyar. Y de la misma manera, si tú quieres abrir el tema, ya sea de que te puedan ir haciendo preguntas en el Inter, adelante, o al final, como tú quieras llevar la conversación. Así que adelante, bienvenido, Augusto. Muchas gracias. También agradezco la invitación que me hicieron para poder platicar este tema, que en cierta forma es muy relevante y es muy importante, sobre todo con la situación incluso en la que nos estamos encontrando, que es con la pandemia, el encierro, y a veces por esas crisis emocionales que llegamos a tener. Bueno, lo principal con lo que normalmente empiezo es preguntarles, ¿cómo te sientes hoy? Es una pregunta muy sencilla y que normalmente cuando saludamos a alguien, nos encontramos con alguien, lo primero que hacemos es preguntarle de una forma educada, hola, ¿cómo estás? Y nuestra primera respuesta también es un tanto mecanizada, automática, y normalmente no la razonamos, y es bien. Y digo, ¿realmente estamos bien? ¿Cómo nos sentimos el día de hoy? No vamos a salir a soltar nuestro drama ahí enfrente de todos para decir, mira, es que hoy me pasó esto, me sentí mal. O sea, tal vez no es el momento, pero sí sería conveniente llevarlo a otro plano, que es el de la autoconciencia. Incluso, pues las emociones son algo que rigen nuestra vida. Ya nosotros a lo largo de toda nuestra existencia ya hemos tomado decisiones en base a las emociones y muchas veces ni siquiera sabemos que las hemos tomado. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando vas a comprar un carro, tú dices, ya tengo aquí mi carro, vi las opciones y este fue el que compré. Y te das cuenta de que lo compraste. ¿Por qué lo compraste? ¿Qué fue lo que te llevó a comprar? Una de ellas es pensar, es un buen rendimiento, el de gasolina, las reparaciones no son muy caras, me lo han recomendado. O simplemente es porque me gustó cómo me sentí cuando me subí con él, ¿no? Cómo me veo manejando. Me sentí muy bien al manejarlo. O cuando estamos escogiendo pareja, cuando ya te has casado y piensas, ¿por qué me casé con esta persona? Lo escogiste en base a, era la mejor opción que tenía, es una persona responsable, cumple con lo que se propone, o simplemente me sentí muy bien con él o con ella y estoy en una vida muy agradable. Nuestra, nuestra relación es muy buena cuando estamos juntos. Y así muchas otras decisiones en las que hemos tomado, decir sí o no, o qué decir en base a nuestras emociones. Y muchas veces no somos conscientes de que hemos tomado esas decisiones. Ah, ¿qué son las emociones? ¿Qué es eso? Bueno, aquí tenemos que empezar con algo muy sencillo. Nuestro cuerpo siempre está recibiendo información del medio. Siempre está funcionando nuestros cinco sentidos en todo momento y está llegando, nos bombardeando información. Y la información que llega a nuestro cerebro a través de imágenes, texturas, colores, sabores, sonidos,
Y gracias a ellos podemos identificar lo que nos gusta o nos desagrada, y eso es lo que provoca una emoción. En sí, la emoción son la respuesta que experimentamos cuando interactuamos con el entorno y las personas que nos rodean. Ahora, tenemos emociones que se pueden considerar básicas. Existen muchas teorías en las cuales pues, te pueden decir que existen 12, 17, 27 emociones, pero se ha llegado a un consenso en donde se dice que tenemos 6 emociones básicas, porque son las que podemos reconocer en la otra persona por medio de una expresión facial. No importa la cultura ni dónde nos encontremos, que podría ser la alegría, el enojo, el asco, la sorpresa, la tristeza y el miedo. Bueno, yo aquí ocupo mucho este ejemplo para tratar de explicar cómo a veces interactúan estas emociones. Es muy, no sé, bueno, no sé si han visto la película que se llama Intensamente. Sí, claro. No sé los demás, pero yo creo que sí, es súper común hablar de ellas, bueno, o asociarlas ahora con, incluso hasta hay pequeños stickers, ¿no? También con el icono de alegría, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y ese me hace bastante útil ese ejemplo. Exactamente, son como una pequeña, pues, explicación de cómo nos manejamos. Entonces, voy a poner un pequeño fragmento para que ustedes lo vean y ahorita lo analizamos. Súper. Mm, ¿No se escucha? No, creo que no, no se está escuchando. No sé No, por yo qué no lo escucho. no se escucha. Mm, Un momento. ¿Ya se escucha? Mm, no, no se escucha. Se escuchan algunos soniditos, pero es casi imperceptible. A menos que pongas tú el tráiler Cis, que en tu compu se escucha más fuerte. Sí puede ser, Ajá. como buscar el... Oye, Riley, tengo buenas noticias. Descubrí una liga junior de hockey aquí, en San Francisco. ¿Y qué crees? Harán pruebas mañana después de clases. ¡Qué suerte!, ¿no crees? ¿Hockey? Hay que hacer algo. Yo, no sé. Sí, tú, finge ser alegría. ¿No te gustaría volver al hielo, hija? Oh, sí, suena fantástico. ¿Qué fue eso? Así no lo diría alegría. Porque no soy alegría. Sí, se nota. Todas lo vieron, ¿verdad? Sí. Pues sí. ¿Le pasa algo? ¿Creen que nos lo diga? Investiguemos, pero de modo sutil, que no lo note. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Ya va a investigar. Terminé. Finge ser alegría. Ok. Estuvo bien, creo. No lo sé. Fue estupendo. Sonó idéntico a alegría. ¿Le pasa algo sin lugar a duda? Nunca ha actuado de esta forma. ¿Qué sugieres? Averiguaremos lo que pasa, pero se necesita apoyo. Hazle señas al esposo. Para ver quién entra por el centro.
Nos está mirando. ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo? Oh, lo siento, señor. No escuché nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Ya puso de nuevo su expresión tonta. Quisiera darle un puntapié. Señala otra vez. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Es en serio? Todo el ¡Imposible! tiempo. ¿Por él dejamos al piloto de helicóptero brasileño? ¡Fuera! ¡Es mi turno! Fue grandiosa, ¿de acuerdo? Riley, ¿estás bien, hija? Oh, Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Qué trata de hacer? De acuerdo, pongan algo de fuerza. No quisiera ponerme firme con ella. ¡No! ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¡Oh, quieres actitud! ¡Será un placer! No. ¡Se ve bien! ¿cuál es tu problema? Solo déjame sola. Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¿Ya oyeron, caballeros? ¡Defensa 2! Jovencita, no sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? ¡Aquí me tienes! ¿Sí? Pues, Y aquí viene. Nos pondremos firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Para disparar, señor! ¡Fuego! Ve a tu cuarto. Ahora. ¡Caballeros! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Evitamos un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, la chica. Muy bueno. Eh, ok, bueno. Aquí se observa eh, una discusión pues muy normal, muy común que presentamos, yo creo que en muchas familias, incluso en algunos nos tocó ser precisamente ese adolescente que tenía sus problemas, sus discusiones con sus padres. Normalmente cuando vemos este corto, podríamos separarlo en dos partes. Una sin las emociones, discutiendo, hablando, y otro simplemente viendo las reacciones en la comida, en los seres humanos. Y vean que es muy normal, muy típico. Podemos ver cómo la madre es una persona que ya tiene cierto control de las emociones, tiene mucha empatía, porque sabe reconocer dentro de lo que está recibiendo de la hija que algo no está bien. Y es muy difícil a veces captar esa forma de expresarse, porque no nada más es lo que dice, el cómo lo dice, sino incluso la expresión, el lenguaje corporal. Eso le dice que algo no está bien. Si del otro lado volteamos y vemos al papá, podemos ver a alguien que ni siquiera está en empatía, no está ni siquiera considerando qué está pasando en la mesa, está pensando en otras cosas totalmente diferentes. Y cuando se le cuestiona su forma de reaccionar ante, por ejemplo, la emoción de ira que presenta la hija, es escalando. Entonces él todavía se pone, él aumenta el nivel de la ira, lo lleva a un disgusto. Y ella termina siendo pues, agresiva, ¿no? Aventando las cosas, tirando. Esto es algo muy común que vemos y que podemos analizar incluso quién dirige las mesas, ¿no? Dentro de las emociones. Podemos ver niveles de madurez dentro de las emociones. ¿Cómo podemos ver que en la mamá quien dirige todo es la emoción de tristeza? En la niña ni siquiera se encuentra presente alegría. Y en el papá, el que maneja la mesa, es ira. Son sus contrapartes, pero se encuentran con otro nivel, otro tipo de madurez. Ahora, aquí hablamos de algo que para manejar las emociones, que se llama inteligencia emocional, que es
es esa habilidad que nosotros tenemos, que incluso no se enseña en una escuela, pero que se puede entrenar y que se centra en cómo manejas a ti mismo y tus relaciones con los demás. Aquí para no extenderme demasiado, lo voy a dar un poco más resumido, más pequeño. Y bueno, y se divide en 4 partes. Aquí digamos, uno de los grandes exponentes de esta teoría, de este término de inteligencia emocional, es Daniel Goleman. Él menciona que se divide en 4 partes. Una de ellas es la conciencia de uno mismo, que es saber lo que sientes, por qué lo sientes, y eso determina sus consecuencias. Lo que puedes hacer bien o que puedes hacer mal. Después está gestionarse a uno mismo y ser capaz de cumplir tus metas, ser positivo ante los contratiempos, controlar las emociones destructivas, que son aquellas que no nos van a dejar hacer lo que nos propongamos o lo que esperamos que vamos a obtener. El tercero está la empatía, que es como, se puede entender como lo que sienten los demás, entender también su punto de vista, con ello lograr saber lo que le pasa a la otra persona. Después, manejar bien esas relaciones. Aquí es colaborar, ser bueno en un equipo, resolver conflictos, influenciar a la gente, persuadir, comunicarse, escuchar. Son todas esas habilidades que nos ayudan a mantener esas relaciones. Ahora, lo importante es cómo regulamos las emociones. Aquí yo utilizo una técnica que se llama control remoto. Y aquí vienen, imagínense un control remoto de una televisión o de un aparato eléctrico, el cual pues tiene varios botones y cada uno de ellos tiene una función. Bueno, yo le pongo de más sencillos a más complicados. Y digamos, empezamos. Bueno, por ejemplo, el primero y el más sencillo de hacer es el encendido. ¿Qué quiere decir? Es tener la disposición de hacer conscientes nuestras emociones. O sea, es llevar al plano de la conciencia nuestra forma de pensar, o sentir. Para eso, nosotros podemos tomar una hoja de papel y empezar a escribir cómo me sentí el día de hoy. ¿Qué siento cuando hago las cosas que hago? O sea, y tratar de identificar nuestros sentimientos, lo que es emociones que tenemos, que pensamos. Después viene el regresar. Cuando estamos hablando con alguien, tenemos alguna discusión, a veces es momento de retroceder un poco y pensar, ¿cómo es que llegué ahí? No, a veces no es muy sencillo, pero es bueno intentarlo y poco a poco adquirimos cierta habilidad para poder hacerlo. Esta en particular es buena porque nos evita que avancemos más allá y podamos decir o hacer cosas que puedan dañarnos o dañar a otras personas. Otro de ellos es el avance rápido. A veces cuando tenemos una discusión o tenemos que establecer no sé, un punto de vista, o vamos a decir algo que podría lastimar a otros, a veces es importante pensar más allá en el futuro y decir qué consecuencias va a tener lo que voy a decir, lo que voy a hacer. Si vale la pena, no sé, lastimar a alguien, qué fin que voy a obtener.
Y a veces eso nos va a hacer detener o cambiar la forma en que lo estoy abordando algún problema. El que sigue es el zoom. Nosotros tenemos que poner a veces en la lupa nuestras acciones, lo que hacemos, y pensar si realmente lo que estamos haciendo es lo que nosotros queremos. Poner en la lupa significa darle llevarlo al punto de decir si nosotros estamos obrando correctamente, si vale la pena lo que estamos diciendo. El siguiente es el volumen. Este se puede entender por dos formas. Una de ellas es cuando estamos en una discusión. Es muy normal, sobre todo cuando se empiezan a exaltar las personas, que empiezas a subir el volumen y empiezas a gritar y no te das cuenta. Hasta que alguien te dice, oye, cálmate. Entonces, ¿por qué? Porque estás gritando. Y tú te das cuenta y dices, oh, sí es cierto, estoy gritando. Estoy subiendo el tono de voz cuando normalmente no lo hago. Y a veces es el contrario, en otras emociones como la tristeza o el miedo. Tenemos un tono, digamos, normal que usamos para casi todas nuestras interacciones. Pero a veces cuando tenemos miedo, tristeza, empezamos a hablar más despacio, más bajito, hasta que pronto llega un momento en donde casi no nos escuchan. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Sí, totalmente, totalmente, Augusto. Bueno, también el volumen se podría considerar algo muy importante porque hay veces en que nosotros, cuando estamos hablando con alguien y tratamos de explicarles nuestra forma de ver las cosas, le damos un volumen mayor a nuestros propios pensamientos y creemos que están correctos y por lo tanto tratamos de imponerlo sobre el pensamiento de los demás. Le damos un mayor volumen y muchas veces es importante también hacer silencio. ¿Por qué? Porque con eso dejamos escuchar a lo que tiene que decir la otra parte y con eso nos va a dar la oportunidad de comprender lo que nos quieren decir. Okay. El siguiente sería ajustar el brillo. Bueno, aquí las emociones son, por ejemplo, alegría, es una emoción básica, pero se puede intensificar y se puede convertir, por ejemplo, en amor. La tristeza se puede convertir en una depresión. A veces cuando nos está pasando algo, llegamos a hacer gigante una situación que no tendría por qué serlo. Entonces, a veces le damos mayor brillo a ese tipo de cosas que no lo deberían tener. Entonces, aquí lo mejor es tratar de ubicarse que esas son emociones que no queremos, que no necesitamos, y mejor cambiarla por algún momento que nos ha hecho sentir bien, nos ha hecho sentir a gusto. Puede ser el tiempo que hemos pasado con alguna persona, algún lugar en el que hemos visitado y recordar y darle más brillo a eso, más peso a esos momentos agradables a gusto que nos han dado, para que no den más espacio a otras emociones que nos van a hacer daño. El siguiente será la pausa. Nosotros cuando tenemos un momento, cuando tenemos una discusión, en algún momento que tenemos que decir algo difícil, a veces no tenemos muy claro cómo lo tenemos que decir. Es el momento de hacer una pausa y respirar. Concentrarnos, por ejemplo, en inhalar y contar 5 segundos. Y después exhalar y una exhalación también
5 segundos. Y así, repetimos varias veces. Y al término del minuto, nos vamos a encontrar más relajados y podemos tomar las decisiones o escuchar lo que nos están comentando con otra disposición, con otra forma de hacerlo. A ver, ¿qué pasa cuando un minuto no es suficiente? Cuando es muy, digamos, muy fuerte, muy grave, más difícil de controlar nuestras emociones. Entonces hacemos lo que es el stop, una pausa. Y en ese momento, pues, habría que preguntarnos, ¿podemos dejar el cuarto? ¿Podemos dejar la oficina? ¿Podemos dejar la casa? Tal vez nos convendría tomar un momento fuera y relajarse y pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos está llevando todo esto? Y ya una vez de que se haya logrado cierta tranquilidad, cierta paz, cierta dirección hacia dónde lo que queremos, podemos regresar y retomar pues esas situaciones que nos están estresando. Ya cuando se tiene una situación en la cual ya no nos es posible detenernos, que es muy difícil de afrontar, entonces también tendríamos que llegar a un momento en el pensar que es necesario apagar. Es dejar todo, poner en pausa e irnos. Tomarse un tiempo fuera, unas vacaciones, visitar algún lugar en que nos sientamos muy cómodos, en donde podamos recargar esta energía para poder afrontar tal vez más adelante con otra perspectiva, con haberle dado ya un poco más de espacio a esas otras personas o a ese problema y poder afrontarlo de la mejor manera. Pero en general esas serían algunas de las recomendaciones que puedo hacer para que ustedes puedan controlar sus emociones. Está excelente, Augusto. Me encantó esa analogía del control remoto, no la había escuchado antes. Me parece muy relevante. Por ejemplo, diste dos opciones o hablaste de dos aspectos en el tema del volumen. Uno es como darte cuenta cuando estás elevándolo, cuando ya estás elevando tu voz, y la otra no la comprendí muy bien, que hablaste sobre que a lo mejor también le subes de volumen a tus pensamientos para como persuadir a otro, a la otra persona o algo así. Eso fue lo que entendí, pero si no, corrígeme, por favor. Sí. Por ejemplo, cuando estamos hablando con otra persona, tenemos un mensaje que dar, o incluso en un debate, que es algo muy común cuando confrontamos alguna idea, pues nosotros creemos tener la razón. Creemos que nuestras ideas son mejores, son ciertas, son superiores a las de las otras personas. Eso nos ha llevado a tener muchas discusiones, muchos problemas. Creemos tener la razón. Y hay ocasiones en las que podremos llegar a tenerlas, pero y si no las tenemos, aquí lo mejor es tener cierta empatía. Eh, por ejemplo, aquí hay 3 tipos de empatía. Una que es la empatía cognitiva, que significa yo te entiendo lo que me estás diciendo. Otra que es la empatía emocional, en donde yo sé lo que estás sintiendo. Y la otra es la empatía que puede conocerse como compasiva, en donde yo puedo pensar lo que tú estás viendo y lo quiero para ti. Imagínense a una persona a la que quieren mucho, a la que le deben mucho, y todo lo que ustedes le desean a esa persona. Puede ser que viva muy, muy feliz, que tenga prosperidad, que tenga salud. Después, pásenlo hacia ustedes.
y a su familia. Y una vez de que eso salta a personas conocidas, y puede ser nuestros compañeros de trabajo, y después de eso brinca pues, a todos los demás, ¿no? No sé si me expliqué más o menos. Sí, sí, sí. Me quedó mucho más claro. Muchas gracias. Ok. Eh, Sí, adelante. no, quería preguntar si había alguna otra pregunta. Ok, ¿alguien más, viajeros? Ángel, Gabo, Julius, Vital. ¿Quieren opinar algo, preguntar? Adelante. Hasta ahorita todo bien. Yo quisiera opinar un poco. Sí. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Perfecto. Oye, fíjate que el control remoto no lo había escuchado antes. Me parece bastante interesante. Comparto lo que comenta Jun. Solo me queda un poco el entendido de que, más bien, solo me queda un poco como el pendiente de, creo que también, o sea, se preocupa tal vez un poco por esa empatía, ¿no? Creo que se enfoca mucho a la empatía de saber cuándo encenderse y todo eso, pero ¿hay algo de esto o alguno de estos que esté enfocado en el saber cómo nos estamos sintiendo para saber cómo reaccionar y tal vez cuál elegir, cuál de estos botones del control remoto tendríamos que usar? Bueno, de hecho, en realidad, pues es como velo si quieres como un proceso, pasos, en donde empiezas, enciendes, te haces consciente de tus propios sentimientos, de lo que quieres, de lo que piensas, de cómo te hace sentir lo que te rodea, las personas con las que te encuentras, puede ser tu familia, las personas con las que te relacionas en tu trabajo, todo aquello que te estresa. Y con eso tú puedes encontrar cómo eso te hace sentir. Y sobre todo, si quieres cambiarlo, quieres ser, digamos, tener un coeficiente emocional más grande, la empatía es básica. Cuando vas a hablar con alguien, tú no sabes cómo viene, qué tiene en la cabeza. Y a veces retroceder o ponerle zoom a alguna de las decisiones de lo que vas a decir, lo que vas a hacer, te va a ayudar para que tengas una conversación, una relación que te deje algo más. Por ejemplo, habrá ocasiones en las que llegues del trabajo y, no sé, tu esposa te mencione que alguno de los hijos hizo alguna travesura, o lo suspendieron, o reprobó algún examen. Y tú vienes de un día muy difícil del trabajo, en donde estás muy estresado, abrumado por la situación en la que estás. Estás viendo la situación en la que está, no sé, el país, la salud. Y a veces el problema no es que tu hijo haya hecho algo malo. Y cuando te llega a pasar eso, tú estallas. El problema no es tu hijo, sino es todo lo que estás cargando y que muchas veces no terminamos diciéndolo, nos quedamos callados, no lo hablamos, no lo expresamos. Y esto va muy enfocado incluso con un problema de género. Nosotros los hombres somos pues muy dados a no expresar lo que pensamos ni lo que sentimos. Si algo malo nos pasa, nosotros no vamos a decirle a los demás, oye, me siento triste. Es muy raro que un hombre se acerque y llegue incluso a platicar y empezar a llorar. Cuando eso lo hace, es porque ya nos encontramos en un punto que ya no es tolerable. Y la idea es que no, precisamente no llegar a ese punto.
en donde ya no sea controlable nuestras emociones, sino detenernos antes para poder explicarle a los demás, a nuestra pareja, con quien nosotros tengamos tal vez un poco más de confianza, y explicarle que no, y buscar ese apoyo, esa atención, esa comprensión. No sé si me expliqué un poquito. Sí, Augusto, muchas gracias. Incluso, bueno, ahorita estamos viendo esto de género, como dato. En el pasado, las emociones pues ni siquiera eran algo que se considerara importante. Era algo que no, como no era posible de predecirlo, controlarlo o medirlo, lo dejaban fuera de muchos de los aspectos científicos. En la antigüedad, los griegos, por ejemplo, consideraban que las emociones eran una debilidad, era algo bajo, y se asociaban precisamente con las mujeres. Y muchas veces se consideraba que las mujeres eran el sexo débil, precisamente porque estaban en contacto con sus emociones. Y ahorita, hoy en día, pues se ha tenido un mayor impacto sobre la inteligencia emocional. Es algo, una teoría que ya lleva más de 30 años y que surgió precisamente en el campo de la educación, pero donde se ha tenido un boom muy grande es en el campo laboral, en las empresas. De hecho, ahí pueden encontrar a la persona con un coeficiente emocional más alto, es un vendedor. Un vendedor es capaz de observarte, de medir tu estado de ánimo, saber en qué tono de voz hablarte, ver tu reacción con tu expresión corporal y sabe qué decirte y cómo decirte. Ellos son muy buenos para manejar esas emociones. Okay. ¿Y alguna otra pregunta? No. Todo bien. Ok. Bueno, aquí yo le cerraría con que un individuo emocionalmente inteligente es capaz de transmitir, comprender y regular las emociones de manera efectiva, que eso nos lleva a vivir de una mejor manera. Una persona con un coeficiente emocional alto, por definición, es una persona más feliz. Ok. Aquí a grandes rasgos sería el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Algo que quiera compartir? Súper bien. Pues fíjate que también ahorita hablando del control remoto y asociándolo con el tema de género, que creo que tocas un tema muy relevante, porque bueno, hemos escuchado perspectivas de psicólogas, pero de un psicólogo hasta el momento no se le ha tocado y creo que es muy relevante lo que dices, cómo es que por género, por cómo nos constituimos como sociedad, está muy marcado eso de que las mujeres sí lo pueden hacer, sí pueden externar sus emociones y los hombres no, porque está mal visto. Y también eso me hace recordar una película que es súper viejita y que le acabo de buscar ahorita, que se llama Click, no sé si alguien ya la vio, con Adam Sandler. Claro que sí, Click perdiendo el control se llama. Está así como que muy ad hoc ahorita con el tema, porque justamente él, porque no tiene esa capacidad de expresarse, pues es más fácil con ese control mágico que encontró adelantar, avanzar, retroceder al gusto de él, y eso hace que evada todas las emociones y todas las situaciones. Que digo, al final es muy fantasioso y de pronto tú quisieras tener uno, pero la realidad es que, o sea, en la vida real con todo esto que nos acabas de platicar, Augusto, me parece que, pues que es muy útil, ¿no? El utilizar, el tener presente este control remoto que nos acabas de mostrar, o este control. Muy bueno. Y sí,
No sé, bueno, yo soy más psicólogo organizacional, soy más enfocado hacia el campo laboral. Entonces, pues ahí es donde encuentro más analogías, más cosas que se pueden, por ejemplo, les puedo compartir. Por ejemplo, una de ellas es que sí es importante ser inteligente, pero también, y a veces un poco más, ser inteligente emocional. Me explico. Para cuando vas a buscar trabajo, es importante, claro que sí, tus conocimientos y ser inteligente. Vas a competir con los demás y vas a lograr encontrar tu puesto en base a tus capacidades. Entonces ellos cuando van a elegir, eligen a la mejor persona para cubrir ese puesto. Y en base a eso, pues tu inteligencia y tus conocimientos son básicos. Pero una vez de que ya estás dentro, tú ya tienes tus compañeros y son igual de inteligentes que tú. Tienen los mismos conocimientos que tú. Entonces llega un momento en donde te encuentras en una franja en la cual no te puedes mover. Si quieres un aumento, quieres cambiar de trabajo, quieres ascender, la inteligencia, el conocimiento ya no te sirve. Necesitas destacar, necesitas ser diferente a ellos. Y aquí es donde brilla la inteligencia emocional. Personas que puedan empatizar con sus compañeros, que tengan habilidades de liderazgo, que pueden explicarse mejor, son aquellas personas que son más propensas a obtener el aumento y el ascenso que quieren. Y por ejemplo, en tu experiencia, Augusto, ¿cómo es que quizá tú aportas tu granito de arena para poder ayudar a las personas a nivel organizacional? Porque, bueno, por lo que entiendo, has tenido más injerencia en ese ámbito y cómo es tu papel allí para poder desarrollar mejor al capital humano. Bueno, nosotros tomamos, como digamos, un modelo de empresa en base a lo que requieren ellos. O sea, nos contratan a nosotros en base a que ellos quieren un cambio. Necesitan mejorar, por ejemplo, el clima laboral, obtener a las personas exactas para el puesto que necesitan. Y a veces, muchas veces, no sé si les ha tocado en algún momento, escuchar que un contador está haciendo pruebas en recursos humanos o que un administrador está haciendo contabilidad. O sea, o hay personas, un mecánico está haciendo de electricistas. A muchas veces el puesto en el que estamos o empezamos no es el correcto. Ah, claro, Hay, sí. hay incluso dentro de la empresa, hay habilidades que no se están aprovechando, recursos, personas que son muy buenas en lo que hacen, pero no son valoradas, en donde se desperdician recursos dentro de la misma empresa porque no se pueden, no tienen la visión para poder mejorarlo. Entonces ahí es donde nosotros los psicólogos entramos y es analizar en empresas como si estuviera haciendo una radiografía y decir, bueno, ¿cómo se compone? ¿Quién es el jefe? ¿Quién delega? ¿Quién hace las órdenes, etcétera? Es como un organigrama, de revisarlo y decir si está funcionando realmente como debería estar funcionando. Y una vez después de que se hace eso, es encontrar la mejor manera más efectiva para lograr que ellos tengan un rendimiento óptimo. Claro, y bueno, por ejemplo, ahí cuando hablas de mejorarlo, finalmente, por lo que entiendo, es que pues los líderes son como clave ahí
para que como que todo esos objetivos de alguna manera bajen a toda la organización. Y aunque bueno, ahora de alguna manera también está cambiando un poco eso, ¿no? Que ahorita ya, no sé si también has escuchado este tipo de células de trabajo en donde de alguna manera es un nivel jerárquico, ya no existe como tal un nivel jerárquico, es más horizontal. Y no sé si como tal eso pueda existir realmente a nivel de psicología organizacional. ¿Tú qué opinas al respecto? De hecho, existen muchos modelos en el cual se puede administrar un negocio, incluso una empresa. Tiene que ver mucho también incluso el tamaño, la cantidad de personas, el tipo de actividades que realizan. Pero sí, se ha logrado lo que se le llama bandas, en donde tienes varias bandas en donde podrías poner varios departamentos en los cuales podrías pagarles exactamente lo mismo, tener las mismas prestaciones, tener los mismos recursos. Incluso podrías tener un jefe que está encargado de las mismas áreas o varios jefes que se pueden encargar y, digamos, tienen el mismo nivel de autoridad. Y si en algún momento incluso poder rotar a tu propio personal para que utilicen y aprendan sobre otras áreas y cómo funcionan. Y eso ayudar a que cuando tú tengas que hacer un trabajo y tengas que mandarlo a otra área, sepas cuál es el proceso, cuáles son los tiempos en los que se tardan. Y eso te va a ayudar a que tú mismo te organices y sepas desempeñarte mejor. Ya después de esa banda, como por ejemplo tienes un sueldo base y quieras brincar a otra banda, tengas que especializarte, tengas unos requisitos que te pidan para que tú puedas lograrlo. Y creo que ahorita en ese momento es la mejor opción. Ok, súper bien. Bueno, ya nos metimos un poco más en temas laborales, pero bueno, al final también es clave porque digo, es parte de nuestro desarrollo como seres humanos, tanto en la parte personal como en la parte laboral y también los tips que nos das relacionado a eso. Si quieres destacar, definitivamente tienes que mejorar tu inteligencia emocional y convertirte en un líder para que te puedan promover o puedas avanzar en tu carrera profesional, ¿no? Ya sea de forma independiente o a través de una empresa. Entonces, me parece también muy relevante ese tip. No sé si alguien más quiera hacerle alguna pregunta a Augusto o quiera comentar algo. Ya estamos por terminar. Estamos a 8 minutos. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que opinar? Veo aquí a Ángel, a Vital, Gabo, Julius, Paola, Pau. Eh, yo les hago una recomendación. Es independiente, pues incluso a veces del tema que acabamos de manejar. Tiene que ver mucho con salud. Eh, realmente la salud emocional está pues estancada en nuestra cultura. No es algo que podamos llegar a decir en el trabajo. No voy a trabajar porque me siento triste. Eso todavía el día de hoy no es aceptable como para una falta. Claro. No está visto eh, que sean las emociones lo suficientemente fuertes como para impedirnos trabajar. Necesitamos más apertura en ese sentido. Y otra cosa es que sean más, creen más relaciónense con más personas y que esas relaciones sean de mayor calidad. Está comprobado en estudios que las personas que tienen más conocidos, más amistades, más conexiones, son más felices. Incluso para personas adultos mayores, pueden llegar a vivir más tiempo si tienen más conocidos, más amistades. Entonces, sean felices. Sí, qué padre. Y ahorita, bueno, estamos en un súper reto de alguna forma porque
pues bueno, con la pandemia se complica un poco en el tema de relaciones presenciales, pero afortunadamente la tecnología nos ayuda y sí, creo que es muy, muy buen tip también. Bueno, ¿alguien más? Estoy hable y no los dejo. ¿Todo bien? ¿Ya nadie más va a opinar? ¿A Vital? Buenísimo el tip que acabas de dar. O sea, muy difícil, sí, como dice Junuen, por la pandemia, pero la vez pasada comentábamos Paola y yo que nos acabamos de mudar a otro lugar, que justamente es como difícil entablar relaciones, pero con el tip que acabas de dar, igual y lo tomamos más en cuenta. Mil gracias. Sí, así es. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, ¿alguien más? Si no tiene ningún otro comentario, no sé, Augusto, también, si tú quieras invitarnos a, no sé, si tienes algún producto o servicio o algo en especial que consideres que nos puedas compartir y podamos revisar, estamos abiertos también a escucharte. Por el momento no lo tengo preparado. La verdad es que no he tenido mucho tiempo. He estado ocupado. Pero, de hecho, si me invitan en otra ocasión, pues me daría gusto hacerlo. Excelente, de hecho sí, es lo que seguía dentro del speech, preguntarte, invitarte a que no sea la última vez que nos acompañes. La verdad es que estuvo muy enriquecedora tu plática y me parece que nos estás ayudando mucho a través de este conocimiento que nos compartes para poder mejorar. Así que, bueno, eres bienvenido y te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para poder presentarnos esta información. Estuvo muy padre también que nos hayas mostrado el video. Yo, bueno, me encanta esa película, entonces me divertí. Estuvo muy, muy bien. Y bueno, no sé, ahí estoy viendo otra lámina. ¿Nos quieres hablar sobre ella? No, digo, a veces leí esto y dije, sí se parece mucho. Las sesiones de Zoom son como sesiones espiritistas modernas. ¿Hay alguien que quiera unirse? Elizabeth, ¿estás ahí? No te podemos escuchar. ¿Puedes escucharnos hasta nosotros? Bueno, sí. De hecho, Julius acaba de intentar así conectarse y de repente me escribía, no los escucho, no, sí los escucho y así. Y, o sea, es parte ahorita como de todo esto, de agarrarle la onda a la tecnología y pues encantados de estar aquí, porque de alguna manera, a pesar de las distancias, podemos reunirnos desde la comodidad de nuestro hogar, empezando, por ejemplo, por Pau, que está en Estados Unidos, entonces, pues bueno, y digo, también a Vital, que está por allá en Vallarta, y bueno, o sea, cada uno regado en diferentes partes, pero afortunadamente todos a través del Zoom podemos vernos y escucharnos. Muy bien. Pues bueno, si no hay más, muchas gracias, Augusto, nuevamente. Eres bienvenido y bueno, afortunadamente, qué bueno encontrar una persona como tú con todo este conocimiento tan valiosa. Gracias también a mi amigo Ismael que hizo posible esta reunión a través de recomendarme contigo. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Vamos a finalizar la sesión y en un ratito les mando el link otra vez, en un minutito más, para hablar sobre el libro que estamos leyendo ahorita. Igual, Augusto, estás invitado también a integrarte. Si quieres ser parte del club, también bienvenido eres. Gracias. Muy bien. Pues bueno, que estén muy bien todos y gracias por conectarse. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye.